Bueno, chicos, ¿cómo están? Acá les hago un video cortito, ¿sí? Resumiendo lo que expliqué en el Meet, en la reunión de Meet. Bien, la temática de la fecha de hoy, del trabajo de hoy, va a ser la relación entre literatura contemporánea y la literatura precolombina, ¿sí? Básicamente esto es una guía de lectura, ¿sí? De obligatoria, la lectura obligatoria que es El Conquistador de Federico Andajasi. Bien, primer punto, resolver la ficha técnica, ¿sí? Completar con los datos del libro, título, autor, ilustrador, editorial, colección, fecha de publicación. Segundo punto son actividades mientras ustedes lean el libro. Está dividido en 5 partes el trabajo. Primero, antes de leer el libro, ¿sí? Es la ficha técnica. Prelectura, digamos. El segundo punto, en el tiempo donde ustedes hacen la lectura. Y el tercer punto es después de leer la lectura, ¿sí? Después de realizar la lectura. Eh, el cuarto punto es un resumen, continuación de el punto 2A, donde tienen que hacer un resumen de cada capítulo. Y el punto 5 es la opinión personal, ¿sí? Como mínimo una carilla de extensión. Bien, paso a desagregar cada uno de los puntos. Bien, como dijimos, el punto 1 de prelectura es la ficha técnica, consignar los datos correspondientes a la ficha técnica del libro, en este caso, El Conquistador de Federico Andajasi. El segundo punto, mientras ustedes lean el libro van a tener que realizar un resumen de cada capítulo, ¿sí? Consignando 4 o 5 frases que ustedes crean que, o oraciones, donde ustedes resuman, ¿sí? El contenido de ese capítulo. Y así lo van a hacer por cada uno de los capítulos en formato de borrador. Punto B, van a tener que ir consignando las palabras que ustedes no entiendan, ¿sí? El significado, y buscar el significado de esas palabras en el diccionario, en internet, ¿sí? Y van a ir armando un vocabulario. Como mínimo 3 palabras por capítulo, ¿sí? Pero obviamente van a requerir de buscar más palabras, ¿sí? Van a necesitar buscar más palabras porque algunas las van a poder determinar por contexto, pero hay otras que no, que van a tener que buscar el significado. Bien, el punto número 3 son actividades de post-lectura, ¿sí? Una vez que hayan terminado de leer el libro, al cual le van a tener que realizar como mínimo 2 lecturas, ¿sí? Para después rendirlo de manera cómoda. Cuando ustedes hagan 3 o 4 lecturas del libro, lo van a rendir de manera muy cómoda y van a tener asegurada la aprobación de ese trabajo, que es una nota muy importante, la lectura obligatoria. Bien, una vez que hayan terminado de leer el libro, van a tener que responder preguntas analíticas, que están divididas en 3 partes. Primero, sobre la historia, ¿sí? Después, sobre los personajes. Y por último, sobre el narrador. Todo eso forma parte del punto 3, ¿sí? De la lectura, de las actividades post lectura. Bien, el punto 3A pregunto qué tipo de narración es. Yo les doy acá opciones. Si es realista, fantástica o mezcla de realismo y fantasía, ¿sí? ¿A qué género narrativo pertenece? Doy opciones. Si es de aventuras, de humor, de miedo, del oeste, de piratas, de ciencia ficción, histórica, fábula, tradicional, etcétera. ¿En qué época transcurre? También doy opciones, pero ustedes tienen que identificar la época precisa en el libro. Si es prehistórica, la época, si es la Edad Media, medieval, la época romana, a mediados del siglo XVI, el siglo XX, en la actualidad, en el futuro, ¿sí?
en qué lugar o lugares se desarrolla, ¿sí? Acá van a determinar, primero en el punto C han determinado el tiempo y van a determinar después el espacio, si es un lugar real o un lugar imaginario, y después indicar de manera general si es en el mar, en el campo, en la ciudad, en un desierto, en una selva, y de manera más específica si se pueden determinar, que algunos lo van a tener que deducir, algunos lugares, si es un lugar concreto, con un nombre de una ciudad, por ejemplo París, Sevilla, Argentina, Japón, México, ¿sí? O, o un lugar o el nombre que le asigna en la historia a ese lugar, ¿sí? Bien, por último, dentro del punto, dentro de la parte de la historia, van a tener que determinar cuánto tiempo transcurre en la narración, ¿sí? Hay historias que transcurren un día dentro de toda una novela, una semana, un mes, un año, un siglo, 10 años, ¿sí? 100 años, por ejemplo, 100 años de soledad transcurren en 100 años la historia. Bien, después vamos a indagar. El libro 100 años de soledad de García Márquez transcurre en 100 años. Bien, después vamos a indagar sobre los personajes. ¿Quién es el personaje principal? Van a tener que decirme cuál es. ¿Cómo es ese personaje? Van a tener que explicar tanto las características físicas como psicológicas del carácter, ¿sí? La personalidad de ese personaje. Después responder quiénes son los personajes secundarios. Lo típico que se hace en el análisis de cualquier obra, ¿sí? Los personajes secundarios de determinar rasgos físicos y psicológicos del carácter y la relación que tienen con el personaje principal. Por ejemplo, si son los amigos, si tal personaje es amigo, es el amante, la amante, ¿sí? De ese personaje, el padre, la madre, ¿sí? La relación que tenga con el personaje. Bien, bueno, y aparte de las características físicas y psicológicas. Después, ¿qué otros personajes aparecen que sean esporádicos, ¿sí? Que no sean secundarios? ¿Sí? Por ejemplo, que aparecen en un capítulo, en una parte y después desaparecen, ¿sí? Que son personajes que por ahí se encuentra el protagonista de la historia, ¿sí? Por último, dentro del punto 3 nos toca analizar el narrador, ¿sí? ¿Quién cuenta la historia y en qué tiempo verbal se expresa ese narrador? ¿Sí? ¿Quién cuenta la historia? Si es un personaje del libro, díganme qué personaje es, si es un personaje del libro, o si es un narrador que no es ningún personaje, ¿sí? Acá también tienen que determinar qué tipo de narrador es. Yo no lo especifico, pero ustedes ya lo saben. Si es un narrador testigo, un narrador omnisciente, que serían en tercera persona, o si es un narrador protagonista, que sería en primera persona. Después, ¿en qué tiempo verbal se expresa el narrador? ¿Se utiliza el presente o el pasado? ¿Sí? Yo no le pido ningún otro detalle, ¿sí? Si ustedes se animan y quieren especificar qué tipo de pasado es, si es pretérito imperfecto, si es pretérito perfecto simple, ¿sí? No hay problema. Pero necesito que me extraigan del libro, de la obra, frases que indiquen en el tiempo verbal, que sirvan de ejemplo de ese tiempo verbal. Por último tenemos el resumen. El resumen del libro van a tener, es la continuación del primer punto que hicieron acá en el punto 2, que van a tener que pasar en limpio esas observaciones, ¿sí? Esas observaciones que realizaron, por lo cual ustedes van a tener que pasar en limpio, ¿sí? Cada uno de los resúmenes que hicieron en borrador en ese primer punto. Y bueno, y ahí analizar si falta algo importante, ¿sí? Agregarlo, ¿sí? Darle un sentido a todo lo que vienen haciendo, a todo lo que vienen escribiendo. Y por último van a tener que producir, ¿sí? Van a tener que sacar sus dotes de escritores y van a tener que realizar una opinión personal con una extensión de una carilla como mínimo. Yo les doy acá unas pautas para que ustedes se guíen, para que no me digan cómo empezar, cómo terminarlo, ¿sí? Van a tener que expresar una opinión sobre el libro, qué les pareció, si les ha gustado o no, y justificar por qué.
qué personajes le han gustado o qué personajes no le han gustado, qué situaciones le han parecido graciosas, divertidas, interesantes, aburridas, curiosas, olvidables, ¿sí? Qué situación les parece digna de contar, ¿sí? Qué capítulos le pareció, qué capítulo o parte del libro les pareció más o menos interesante, qué parte les gustó, ¿sí? Bueno, y comparen, traten de buscar relaciones con otras historias que hayan visto, con películas, con otras historias que hayan leído, ¿sí? O con alguna situación que han vivido personalmente que le haga acordar el libro o que puedan hacer una relación, ¿sí? Bueno, chicos, fíjense la fecha, se entrega el 8 del 6. Tienen 3 semanas para entregarlo al libro. Y les voy a recomendar, como hice con los chicos en el Meet, esta, ¿cómo se llama? Esta aplicación, eReader Prestigio se llama, ¿sí? Es una aplicación que permite leer los formatos EPUB, ¿sí? Es un tipo de formato que con esta aplicación ustedes lo van a leer y va a ser igual que un libro, ¿sí? Se agranda la pantalla, se agranda la letra, es mucho más cómoda de leer que al leerlo el PDF. Si lo van a leer en el celular, si lo quieren imprimir, imprímanlo al libro, ¿sí? Si no, si lo quieren leer en el celular, les recomiendo que lo lean con esta aplicación, ¿sí? Y con el formato EPUB, que es el formato que se lo mandé acá en el Classroom, porque acá lo van a encontrar en PDF. Si lo quieren leer en PDF en la computadora, en el teléfono, también lo pueden hacer, pero les recomiendo que lo hagan, si lo van a leer en el teléfono, con esta versión EPUB, que es la versión de publicación electrónica, y con esta aplicación. Es mucho más cómoda, tiene la función de audiolibro también, por si la necesitan. Es muy cómoda. Bueno, chicos, con esto damos por finalizada la explicación de hoy. Cualquier cosa me consulta. Saludos.